Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Una vez más, obviamente, por esta fecha tan importante para toda la humanidad. Hoy, 25 de diciembre del año 2004, es Navidad. Antes de iniciar esta actividad académica, les deseo que tengan una feliz Navidad, los mejores deseos y muchas bendiciones para ustedes y sus familias. Que la bendición de Dios nuestro Padre, obviamente, esté siempre con todos y cada uno de ustedes en todas las actividades que hayan y este próximo año esté lleno de mucha prosperidad. Con este pequeño interludio damos inicio al desarrollo de la clase correspondientes al área de inglés. Bienvenidos, señores estudiantes, y vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta clase, que en estas circunstancias, obviamente por esta fecha que les acabo de mencionar, estamos desarrollándole de forma asincrónica. Vamos a desarrollar todas las actividades y vamos a ir viendo cada una de las actividades que ustedes tienen programados para esta nueva semana. Y en pantalla ustedes tienen el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5 gramática, y vamos a ver el subtema número 1, el presente simple, present simple del verb to be. Vamos a ver cuáles son las estructuras. Estamos ya dando inicio a esta última unidad, a la unidad número 5, dentro de estas actividades, y vamos a ver el subtema número 1. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si necesario. ¿Qué es lo que necesitan hacer? Dice, desarrollar las siguientes actividades. Esta es la parte central neurálgica de lo que tienen que hacer como tarea. La primera dice, describe la estructura del presente simple afirmativo. Ahí ustedes tienen que poner la fórmula y con un ejemplo, obviamente español-inglés. Obviamente, cómo está estructurado el presente simple de la forma afirmativa. Lo mismo sucede en la siguiente pregunta. Dice, describe la estructura del presente simple, pero en forma interrogativa. Tienen que tener mucho cuidado en función de la posición del pronombre y del verbo. Ahí es todo lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que poner la fórmula, cómo obviamente se estructura el presente simple, pero de la forma interrogativa. Igual con un ejemplo en el cual se pueda diferenciar, se puede estructurar, obviamente, cada una de las partes que constituyen la fórmula. La siguiente dice, describe la estructura del presente simple, en este caso negativo, igualito a las anteriores. Obviamente tienen que poner la fórmula y un ejemplo, obviamente indicando cómo está estructurado. Todo esto es en inglés, escucharán. La siguiente dice, enumere 3 reglas de uso del presente simple. Ya vamos a ver cuáles son cada una de ellas. Y la última dice, de acuerdo a las reglas de uso del presente simple, escriba 3 oraciones. Estas oraciones, ojo, tienen que estar tanto en español como en inglés. Total son 6 oraciones. 3 en inglés y 3 en español. Obviamente, de las 3 en inglés, ¿qué tienen que hacer? Simplemente traducir al español. Y eso es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana. Recuerden que las actividades son 100% escritas. Para ello, ustedes ya saben cómo tienen que hacer la rotulación de la hoja de tareas, obviamente de acuerdo al esquema que se les ha proporcionado. Esto lo hacen en la parte superior de su hoja, siguiendo el esquema que ustedes tienen en este documento. Una vez que han completado eso en la parte superior, a continuación, inmediatamente proceden a desarrollar su tarea, y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos iniciando la unidad número 5 con el tema el presente simple, correspondientes a la semana número 1 de fecha 23 de diciembre del 2024. Esta tarea justamente estaba ya abierta desde el 23 de diciembre, la fecha límite de entrega es del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Tiene una etapa y un espacio bastante cómodo para que puedan presentar esta primera actividad de esta última unidad que nos queda. Así que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades. Yo les seguiré dando, cuando ya nos interconectemos de forma normal, ya les seguiré dando algunas indicaciones en cuanto al proceso de finalización de este periodo educativo para que no tengan dificultades en función de tareas, en función de determinadas actividades académicas que ustedes debían cumplir, pero por obvias circunstancias, obviamente, pues, tomando en consideración estos cortes de energía, obviamente les hemos dado un plazo bastante perentorio para que ustedes puedan desarrollar todas estas actividades. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de las actividades, del material que ustedes tienen en función de su tarea, inmediatamente vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades, del material de apoyo,
Vamos a ir explicando cada una de las etapas, cada una de las reglas gramaticales en función del uso del presente simple. Claves para utilizar el presente simple. Establezcamos algunas condiciones claves para que puedan usar y expresarte correctamente con el presente simple. Y aquí vamos a ver en cuanto a las reglas de uso. La primera regla dice, cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes, algo que va a estar ahí, algo que siempre va a estar ahí, que no va a tener ningún cambio. Ahí se usa el presente simple. Cuando ustedes quieren comunicar, cuando ustedes quieren describir algún estado o acción que se encuentre permanente. Por ejemplo, aquí dice, the Earth is the third planet from the sun. Dice, la Tierra es el tercer planeta en relación del Sol. Entonces, siempre va a estar la Tierra en la tercera órbita. Va a ser el tercer planeta. Entonces, no va a haber cambios nunca. Entonces, es una acción permanente. Entonces, ahí está correctamente utilizado el presente simple. Otra de las reglas dice, al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad. Por ejemplo, dice, everything years is a decade. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cada 10 años es una década. ¿Qué es lo que nos dice la regla gramatical? Al manifestar estados y situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad. En este caso, tienen un periodo. Cuando digo every 10 years, cada 10 años, is a decade, es una década. Entonces, siempre, cada 10 años va a ser una década. Entonces, ahí estamos manifestando acciones que tienen periodicidad. Otra de las reglas dice para hablar de hábitos, rutinas y hechos que se repiten en lapsos de tiempo determinado. Por ejemplo, I drink coffee every morning. Tomo café todas las mañanas. I drink coffee every morning. Para hablar de hábitos, rutinas y hechos. Este es un hábito, o puede ser una rutina. ¿Quién toma café todos los días? Mucha gente lo hace. Entonces, así, ahí obviamente es una rutina. I drink coffee every morning. Vamos a la siguiente regla. Cuando das indicaciones, instrucciones y señales. Cuando ustedes, por ejemplo, vienen alguien y le pregunta, dice, disculpe, ¿dónde queda el parque? Dice, camine 3 cuadras y gire a la derecha, por ejemplo. Entonces ahí ustedes están indicando. Por ejemplo, dice, you go down the street to the cinema. Dice, baja o camina hasta la calle, obviamente hasta el cine. Then you turn right. Y luego gira a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que está dando aquí? Es una instrucción. Algo le preguntó, entonces le dice que baje, que camine hasta la esquina donde está el cine. Y de ahí, obviamente, que gire a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que dice? Cuando das indicaciones y también instrucciones y señales. Ahí se utiliza el presente simple. La siguiente dice para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Tomorrow is my birthday. Entonces aquí tenemos otra determinación. Tomorrow is my birthday. My birthday. Pero aquí dice para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Entonces aquí obviamente está indicando una época exacta en el cual está indicando cuándo va a ser el cumpleaños. Entonces ahí se utiliza también el presente simple. Hay que tener en cuenta que el presente simple nunca debe ser usado para describir estados, situaciones o acciones que pasan al instante mismo en el que se está hablando. Esto es un error común y el tiempo verbal que debe ser usado en estas situaciones es el presente continuo. El presente continuo, obviamente, para dar a conocer acciones que se realizan en ese momento, in this moment, como se dice, en ese momento. Pero con el presente simple, ahí obviamente tienen que estar los hechos. Ustedes pueden ver todas las actividades que hemos ido viendo de los ejemplos con cada una de las reglas gramaticales. Obviamente son cosas, obviamente, que están en el tiempo, obviamente, o que obviamente se van a cumplir o que van a desarrollar. Entonces, el presente continuo nos permite determinar acciones que se realizan en ese momento, mientras que el presente simple no. ¿Cuál es la estructura del presente simple en la formación de oraciones? Veamos con cuidado la estructura básica que se utiliza para la formación de oraciones afirmativas, interrogativas y negativas. Siempre vamos a tener estas estructuras, siempre en cualquier etapa del idioma inglés y también en cualquier idioma.
La parte afirmativa, cuando nosotros afirmamos algo. La parte negativa, porque no siempre vamos a afirmar algo. Y la parte interrogativa, siempre vamos a estar desarrollando preguntas, ¿no es cierto? Según este tiempo verbal, en esta tabla van ustedes a ver cada uno de sus componentes para entenderlo de mejor manera. Estas son las fórmulas que ustedes pues, tienen, obviamente, que colocar en una parte de su tarea donde les está pidiendo cuál es la estructura, por ejemplo, de la parte afirmativa, de la negativa. Aquí tienen justamente esta estructura la cual ustedes pueden utilizar y de hecho ustedes deben utilizar. Ustedes ponen esta fórmula y tienen que poner abajo el ejemplo. ¿Dónde ve el sujeto? ¿Dónde ve el verbo? ¿Dónde ve el complemento? Oración en inglés. Entonces, el presente simple y sus estructuras. La estructura afirmativa debe tener un sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Cualquiera de los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. El verbo obviamente tiene que ser cualquiera de los que ya se han venido viendo. Los que son am, are, is. Y obviamente un complemento para que tenga sentido la oración de que estamos hablando. Entonces, en cuanto a la parte negativa, la fórmula de la estructura igual tiene que tener primero un sujeto. En este caso ya no puede tener un verbo, ya no tiene el verbo am, are, is. Acá ya tiene un auxiliar verbal. En este caso es el do o es el das. Eso tienen que tener en cuenta cuando nosotros hacemos la estructura negativa. Y obviamente complementada o acoplada con el adverbio de negación no. Luego tiene que tener un verbo y luego tiene que tener un complemento. Esa es la fórmula para estructurar oraciones negativas con el presente simple. En cuanto a la parte interrogativa, ustedes ya saben, y obviamente vamos a basarnos en la parte negativa, menos obviamente el adverbio de negación. Aquí, para hacer la parte negativa, primero tenemos el sujeto y luego tenemos el auxiliar verbal. Para la parte interrogativa, esas dos estructuras gramaticales cambian su posición. De tal manera que en la interrogativa, el auxiliar verbal, tanto do como das, obviamente pasan a ser primero. El sujeto del pronombre pasa a ser segundo y el resto queda tal como está. Verbo y complemento. Y esa sería la parte estructural o la fórmula para estructurar o formar oraciones interrogativas. Entonces aquí ustedes tienen las tres estructuras del presente simple. Affirmative form, negative form e interrogative form. Ahí tienen ustedes cómo pueden hacerlos. ¿Cuáles son las claves para utilizar el presente simple? Establezcamos algunas condiciones claves para que puedas usar y expresar correctamente con el presente simple. ¿Cuándo, obviamente, vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a utilizarlo? Lo mismo que vimos anteriormente. Cuando quieres comunicar estados o acciones permanentes. The Earth is the third planet from the sun. La Tierra es el tercer planeta en relación del Sol. Siempre va a estar estados permanentes. Al manifestar estados o situaciones que son rutinarias o acciones que tienen periodicidad, every 10 years is a decade. Cada 10 años es una década. Siempre va a estar, es una situación rutinaria, una acción con periodo en este caso. Para hablar de hábitos, rutinas y hechos que se repiten en un lapso de tiempo determinado, I drink coffee every morning. Tomo café todas las mañanas. Cuando das indicaciones, instrucciones y señales, do you down this street to the cinema? Dice, baja obviamente hasta la esquina donde esté el cine. Then you turn right. Luego gira a la derecha. ¿Estoy dando qué? Estoy dando instrucciones, estoy dando señales. Entonces ahí se utiliza también el presente simple. Para transmitir citas, hechos o compromisos que pasarán en un tiempo determinado. Por ejemplo, tomorrow is my birthday. Entonces ahí nosotros igual estamos indicando, estamos transmitiendo un hecho, un compromiso que pasará en un tiempo determinado, que pasará mañana, por ejemplo. Ahí tenemos. Ten en cuenta, obviamente, una vez más, que el presente simple nunca debe ser usado para describir estados, situaciones o acciones que pasarán al instante mismo en el que se está hablando. Esto es un error común y el tiempo verbal que debe ser usado en estas situaciones es el presente continuo. ¿Cuál es la estructura del presente simple en la formación de oraciones? Vamos a ver una vez más cuáles son cada una de ellos. Veamos con cuidado la estructura básica que se utiliza para la formación de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas según este tiempo verbal. En la tabla que ustedes tienen a continuación, ahí tienen toda su estructura. El presente simple y su estructura afirmativa, ya saben. Primero sujeto, luego verbo y luego complemento. Ahora, si esta oración yo le quiero hacer interrogativo, una pregunta,
el verbo pasa a ser primero, el sujeto pasa a ser segundo y el complemento se queda tal en su posición normal. Eso cuando quiero hacer una pregunta. En este caso, como es forma afirmativa, se mantiene como está. La negativa, sujeto, acá ya no hay el verbo primero, sino acá hay un auxiliar verbal. En este caso, que es el do y el das. Cada uno de ellos acompañados por el not. Puede ser do not, puede ser does not, cualquiera de ellos, dependiendo del caso. Luego tienen el verbo y luego tienen el complemento. Y en la parte interrogativa, obviamente cambia la posición el auxiliar verbal, pasa a ser primero, tanto el do como el das, luego un sujeto, luego un verbo, y obviamente por lo general se le conoce como verbo base y un complemento. Y eso es todo. ¿Cómo conjugar el presente simple? Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos del presente simple, tense, lo que se conoce. La conjugación del presente simple, vamos a ver con ejemplos, y en este caso vamos a ver con el to drink. Este es el verbo que nosotros vamos a utilizar para la conjugación, que se traduce al español como tomar. Entonces, to drink. Vamos a ver la affirmative form, negative form e interrogative form. Entonces tenemos, I drink too much coffee. Tomo mucho café. Estoy hablando de mí mismo, estoy hablando de la primera persona, estoy hablando de I. I obviamente se traduce como yo. En el momento que yo voy a traducir, yo no puedo decir yo tomo mucho café porque suena redundante en el área de inglés. Entonces, ahí directamente se va la acción directamente sobre el verbo, en este caso drink. I drink too much coffee, por eso digo tomo mucho café. Con la parte negativa de esta oración, ya sabe, esta acción obviamente tiene que estar estructurada con un auxiliar verbal y obviamente el adverbio de negación. Esas son las dos estructuras. En la negación, esta misma oración dice, I do not drink too much coffee. Yo no tomo mucho café. En la interrogativa, ese do pasa a ser primero, el do pasa a ser primero y el pronombre personal pasa a ser segundo. El resto de la oración se escribe normal y al final le colocamos el signo de interrogación. Eso es obligatorio. Do I drink too much coffee? ¿Tomo yo mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Nos tenemos la primera. Vamos a ver la siguiente. You drink too much coffee. Tú tomas mucho café. Estoy hablando ya en segunda persona porque estoy diciendo tú. Estás cerca de mí, pero estoy hablando de otra persona. Entonces, you drink too much coffee. Tú tomas mucho café. Acá lo mismo pasa con el auxiliar verbal y obviamente tenemos que poner el adverbio de negación. You do not drink too much coffee. Tú no tomas mucho café. Y le hago la pregunta. En este caso, el do va primero como auxiliar verbal y luego va el pronombre personal. Entonces sería, do you drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Le estoy haciendo una pregunta. Vamos a las terceras personas con he, she, it. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente nosotros habíamos visto en la estructura anterior, obviamente que tienen que ser utilizados las dos auxiliares verbales. Pueden ser do y pueden ser das. En este caso, das se le utiliza para las terceras personas, las tres formas de la tercera persona del pronombre personal. Eso quiere decir tanto para he, para she y para it, de tal manera que yo digo, he drinks too much coffee, él toma mucho café, y aquí obviamente para la tercera persona, en la negación, ya utilizo el does. He does not drink too much coffee. Él no toma mucho café. O puedo decir, does he drink too much coffee? Estoy preguntando, ¿él toma mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Lo mismo sucede para ella, que es la tercera persona. She drinks too much coffee. Toma mucho café, obviamente referido a quién, referido a ella. Si yo digo, she does not drink too much coffee, digo, ella no toma mucho café. Pero si yo quiero hacer una pregunta, le digo, does, este does viene a estar primero, obviamente en relación de las otras oraciones, obviamente ustedes saben para las preguntas, las questions, obviamente cambia de posición las dos estructuras primeras de la oración. Does she drink too much coffee? ¿Toma ella mucho café? Entonces ya. Vamos al siguiente. It drink too much coffee. Toma esto mucho café.
yo lo puedo decir de forma negativa. It does don't drink too much coffee. Esto no toma mucho café. Y o puedo decir, y la parte interrogativa, obviamente el does pasa a ser primero y luego el pronombre personal, de tal manera que dice, does it drink too much coffee? Estoy haciendo una pregunta, ¿toma esto mucho café? Ya, de esa manera. Pasamos al siguiente. Aquí entramos ya al pronombre, a las formas del pronombre personal, pero ya en plural. Y tenemos we drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café. We es nosotros. We drink too much coffee. Nosotros tomamos mucho café. Si yo quiero, aquí ya regresa, obviamente como es las personas del plural en sí, ahí utilizamos de otra vez con el do. Solo para las tres formas de la tercera persona, he, she, it, utilizamos el does. Para el resto utilizamos el do. We do not drink too much coffee. Ellos no toman, nosotros, perdón, no tomamos mucho café. O puedo hacer la pregunta, do we drink too much coffee? ¿Toman ustedes mucho café? Ahí estoy haciendo una pregunta. Y por último, they drink too much coffee. Ellos toman mucho café. O puedo decir, they do not drink too much coffee. Ellos no toman mucho café. O puedo hacer la pregunta, do they drink too much coffee? ¿Toman ellos mucho café? Entonces ahí nosotros tenemos, ustedes de hecho tienen una serie de ejercicios, obviamente de ejemplos, tanto de la forma afirmativa, de la negativa y de la interrogativa correspondientes a el presente simple. En este caso hemos tomado como base de conjugación el verbo to drink, que significa tomar. Entonces ahí ustedes tienen cómo se puede conjugar, cómo se pueden estructurar la estructura o la base afirmativa, la negativa y la interrogativa. Les recuerdo que estas tres obviamente responden a las fórmulas que hemos visto aquí del presente simple, el afirmativo, cuál es su fórmula, cuál es su estructura, el negativo, cuál es su estructura, y el auxiliar, el interrogativo, cuál es su estructura. A eso responde y de esa manera se van estructurando cada una de ellas. El presente simple y la tercera persona, justamente vamos a ver ya en esta última parte. Para entender mejor el presente simple en inglés, veremos 4 reglas de uso correcto. En las dos primeras podemos observar cómo el presente simple influye únicamente en la tercera persona, mientras que la tercera y la cuarta regla afecta directamente a los sujetos y a las conjugaciones. En cuanto a la regla primera, al ruler one, regla primera, en las oraciones afirmativas del presente simple, a todos los verbos se les adiciona una S. Al final, no olvides que al encontrarse en oraciones negativas o interrogativas, la S no debe colocarse. Ahora, ¿cuándo los verbos finalizan? Esta es una regla gramatical de esta primera estructura. Cuando los verbos finalizan en O, en SH, en CH, en SS, en X y o en Z, debes añadir ES al final. Por ejemplo, yo tengo el verbo to go, to which, to catch, to kiss, to mix y to which. Vamos a ver, con to go, para la tercera persona, ustedes ya saben que es he, she, y en este caso no tenemos el it, pero son los tres he, she, it. Aquí solamente vamos a hablar solo con sujetos, con el he y el she, con él y con él. Entonces yo digo to go, y si yo quiero utilizar para la tercera persona, dice he goes. He goes. A este go simplemente le añadí ese al final para poderlo utilizar en la tercera persona. To go, he goes. To which, she wishes. Entonces aquí a ese wish, ¿qué es lo que es a este which que le hice? Simplemente le agregué ese al final. To catch, he catches. A este igual le agregué ese al final para poderlo determinar dentro de la tercera persona. To kiss, she kisses. En este caso igual le añado ese al final para poderlo determinar dentro de la conjugación de la tercera persona. To mix, to mixes. Obviamente le colocó ese al final. Y to which, to wishes. En este caso con la Z hay que tener cuidado. Y habíamos visto ya, esta regla nos tiene que ser un poco ya familiar porque habíamos visto ya justamente en la pluralización de determinados sustantivos, nosotros habíamos visto, prácticamente se aplica casi similar. En este caso todo verbo que termine en Z, esa Z se tiene que duplicar, se tiene que ampliar
y luego le colocamos ES al final. Y de esa manera nosotros lo estaríamos utilizando o transformando para poderlo conjugar en la tercera persona. To which, to wishes, para obviamente la tercera persona. Esto en cuanto a la regla number one, a la regla número uno. Para los verbos finalizados en Y, deben reemplazar esa Y por la I latina y luego se les acopla es. Dicho de otras palabras, nosotros vamos a aumentarles IES y vamos a eliminar la última letra que por lo general va a ser una Y. Siempre tienen que identificarse en ese sentido. El verbo, por ejemplo, to cry, tengo que eliminar esa Y y le aumento IES al final para poderlo determinar o transformar a la tercera persona. To cry verbo, to cry es obviamente conjugado a la tercera persona. To spy se elimina la Y y le coloco IES para poderlo determinar o poderlo conjugar en la tercera persona. To spy y to spies. Vamos al siguiente. To worry, to worry. Eliminamos la Y y colocamos IES al final, to worries, y está estructurado para poderla conjugar en la tercera persona. Existen otras excepciones para los verbos terminados en I, en Y. Cuando hay una vocal antes de la Y, debes conservar esta y añadirle simplemente S. En este caso tenemos aquí los verbos. To pay, obviamente tenemos antes de la Y, tenemos una vocal, ¿no es cierto? En tal virtud que no podemos eliminar la Y y simplemente añadimos una S al final para poderlo estructurar a la tercera persona. To pay, to pays. To say, to says. To lay, to lays. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente añadimos una S porque anteceden a la Y una vocal. Eso es todo lo que tienen que hacer en cuanto a esta regla. En cuanto a la regla 2, en la tercera persona, das es el auxiliar que debes usar. Sin embargo, do se usa para la primera y la segunda persona del singular y también para el plural. Y eso ya habíamos visto justamente en los primeros ejemplos. En este caso, para he, she, it, yo utilizo el does. He does, she does, it does. Estos tres corresponden a qué? A la tercera persona. Siempre van a estar en la tercera persona para los procesos de conjugación. Y esto nosotros ya habíamos visto en clases anteriores cuando estábamos hablando de los pronombres personales. He does, she does, it does. En oraciones negativas, obviamente, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos simplemente el adverbio de negación al auxiliar verbal does y eso es todo. He does not, she does not, it does not. A esto obviamente le podemos fusionar lo que se conoce en inglés como la contracción y también podríamos decir he doesn't, she doesn't, it doesn't. En cuanto a oraciones interrogativas, ya saben, se invierte en la posición del auxiliar verbal con el pronombre personal. Does he, does she y does it. Eso es solamente para este does, solamente para las terceras personas, tanto afirmativas, negativas e interrogativas. Pasamos a la siguiente regla, la regla número 3. El verbo to be es el verbo irregular más usado en el inglés, por lo que te recomendamos estudiar y aprender todas sus formas de conjugación. Y esto obviamente ya habíamos visto. En cuanto a las acciones afirmativas, nosotros tenemos pronombre y tenemos el verbo to be. I am, yo soy, yo estoy. You are, tú eres, tú estás. He is, él es, él está, tercera persona. She is, ella es, él está, tercera persona. It is, esto es, esto está. Recuerden que este it is se utiliza para cosas, animales y sustantivos incontables. Tercera persona. We are, primera persona del plural. Nosotros somos, nosotros estamos. They are, ellos son o ellos están. Igual tercera persona. En cuanto a las oraciones negativas, simplemente se le acopla el adverbio de negación y eso es todo. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not y they are not. Oraciones interrogativas del verbo to be cambian, obviamente se invierte. Si ustedes pueden observar aquí, primero está el pronombre y luego está el verbo to be. Acá en las interrogativas invierte. Primero está el auxiliar verbal am, are, is y luego el sujeto, obviamente el pronombre y obviamente el signo de interrogación. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are they. Esas son las actividades. Y por último vamos a ver
la cuarta regla para usar el presente simple con los modal verbs. ¿Cuáles son los verbos modales? Son son can, must, may. Debes tener en cuenta que existen dos excepciones. Nunca debes agregarles s ni es, obviamente para poder utilizar en la tercera persona cuando hablamos de verbos modales. Can, que es el verbo o poder, must y may. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos. Lo incorrecto. You dog cans no se puede pluralizar, no se le puede acoplar esa S. Esa S está mal utilizada, por ende la oración está incorrecta. You dog cans play in the place. Entonces, no, este cans no, tiene que estar directo. You dog can play in this place. Eso es todo, esa es la parte correcta. He must, igual tenemos la pluralización, no, ahí no va, está incorrecto. Be back my Tuesday. Lo correcto sería he must be back my Tuesday. Tenemos la siguiente, she mays, este mays no, esta S de aquí no, no se puede pluralizarlo de esa manera. Entonces dice, she may pass the heels test. She may pass the heels test. Esa es la forma correcta, may. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice la regla gramatical? Con los verbs modals, con los modal verbs can, must, may, no se debe acoplar ni ese ni ese. Simplemente van tal como obviamente se los estructura. Son verbos modales, son los verbos modales. Al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, los verbos modales jamás deben tener un auxiliar do o el das. Eso es una de las características fundamentales. Ojo, al usar el presente simple en oraciones de negación e interrogación, los verbos modales jamás deben tener un auxiliar do o el das. Por ejemplo, tenemos your dog cannot play in this place. La parte negativa, lo interrogativo. Can you, obviamente ustedes ven can va primero, you dog play in this place. Eso es la primera estructura. Lo negativo, he must not be back my Tuesday. La interrogativa, must viene a estar primero, must he be back by Tuesday. La siguiente y la última, she may not pass the EL test. La parte interrogativa, might she pass the EL test. Entonces, ahí ustedes pueden ver la posición para la interrogación del auxiliar verbal, en este caso del modal verb, del verbo modal. Can, must y may siempre van a ir primero. Luego, los pronombres personales que corresponden a cada uno de ellos. De esa manera. Y en el caso de la oración, obviamente, aquí tenemos can, obviamente con el not, tenemos must con el not y tenemos may con el not. Eso es todo lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros queremos estructurar oraciones negativas, interrogativas con los modal verbs, con los verbos modales. Nunca, cuando vayamos a utilizar verbos modales, no podemos utilizar ni do ni das. Eso queda totalmente eliminado. Ahí tenemos que tener, vamos directamente solamente con los verbos modales nada más. Estas son las actividades y los temas que nosotros hemos podido desarrollar en la presente clase. Es un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar sus actividades, para que puedan desarrollar sus tareas esta semana. Así es que por favor sigan cumpliendo con todas las actividades. De hecho, estamos entrando a la recta finalísima de todo este proceso educativo. Una vez más, que tengan una feliz Navidad, los mejores deseos para ustedes y sus familias, que pasen unas bonitas festividades y nos vemos la siguiente clase.